Bueno, seguiremos con el siguiente ponente. Para dejar una reflexión, en realidad el doctor se ha referido a fase aguda, ¿no? Porque en la anemia crónica, que es el siguiente tema, hay que entrar fierro, eritropoyetina, etcétera. En fase aguda, obviamente el sangrado tiene que ver con el cuadro clínico, ¿no? Volumen y después hemoglobina. Y los factores de coagulación, dependiendo del tipo de patología y de la cirugía. Ahora, respecto a tromboelastógrafo, doctor, hace años nosotros utilizamos tromboelastógrafo en la laminara. Fue uno de los primeros, porque hacemos trasplante de hígado. Y ahí es fundamental tener un tromboelastógrafo para tener la reposición de los factores de coagulación. Porque la evidencia en estos casos demuestra que una cosa son los factores que se dosa y otra cosa lo que funcionalmente detectamos por tromboelastógrafo. Son totalmente diferentes. Así es que lo hemos empleado antes que el Rebagliati en la Menara, porque somos pioneros en trasplante de hígado desde el inicio. Bueno, al margen de esto, vamos a presentar en la secuencia manejo perioperatorio en anemia crónica para concatenar lo que el doctor está hablando en la fase aguda. Y tenemos al doctor Carlos Reyes Zavala. ¿Lo tenemos acá presente? Al doctor Carlos Reyes. Él viene de México. Pero no llega.
con esto agradezco su atención y doy por terminado el tema. La invitación a que nos acompañen del 19 al 22 de noviembre a nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna en la ciudad en México, en la ciudad de León. Y bueno, al lado tenemos unas fotos de la conmemoración del Día de Muertos en la zona donde habitualmente trabajo, en Pátzcuaro. Vemos un altar, el lago de Janitzio en la noche y lo de los panteones. Sin duda, Pátzcuaro es una región icónica para el festejo del Día de Muertos, como una representación de toda la comunidad indígena latinoamericana. Muchas gracias de nueva cuenta y estoy a la orden para preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Reyes. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? El doctor Reyes plantea que antes de las intervenciones quirúrgicas deberíamos hacer una evaluación exhaustiva de los procesos, si es que consideran anemia, de todas las variables, fierro, vitamina B12, ácido fólico, etcétera. Una vez compensados, podría ingresarse a la sala de operaciones. ¿Han considerado en algunas de sus valoraciones, doctor, las posibilidades de sangrado anormales, como por ejemplo en la enfermedad de Van Willebrand? ¿Cómo enfocarla? ¿Cómo tratarla? Sí, evidentemente para una cirugía electiva, bueno, veríamos, al paciente lo abordaríamos desde la cuestión de la anemia. Y aquí nos daría tiempo para poder establecer estrategias en esta consideración de la enfermedad de von Willebrand. Que bueno, aquí los tiempos de coagulación también se ven alterados y aquí podríamos utilizar algunos hemoderivados como pudiera ser el plasma. Sin embargo, en las cirugías de urgencias ahí es donde nos salta y realmente si no conocemos al paciente, no nos dan el tiempo para hacer un escrutinio suficiente, es donde se nos incrementa la mortalidad. Pero la idea de la valoración preoperatoria electiva es ello, y es a partir de este fenómeno o de este diagnóstico que es la anemia, que toma mucha relevancia y que nos incrementa de manera muy importante la mortalidad. Entonces, las valoraciones de las cirugías electivas tienen que ser con mayor tiempo y no como estamos acostumbrados a hacerlos. No lo sé en Perú, pero en México de repente somos muy rápidos. En 24, 48 horas ya hicimos una valoración para un paciente que a veces no nos permite evaluar muchos otros puntos, no solamente la anemia. Ok. Gracias, doctor. Los valores propuestos por el doctor Reyes son diferentes a los valores propuestos por el doctor Juan. No sé si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta que hacerle al doctor. Bueno, no alcancé a escuchar su conferencia, pero bueno, la recomendación es tener valores más altos, o sea, y más altos me refiero a los que marca la OMS, más de 13 gramos en el hombre y más de 12 en la mujer. Si bien aquí la situación es a quién vamos a transfundir, es donde a lo mejor la diferencia del nivel de hemoglobina pudiera ser diferente. El idóneo es que el paciente esté arriba de 13 gramos y arriba de 12 gramos en la mujer. Sin embargo, si yo tengo un paciente que vamos a someter a una cirugía, y aquí es donde creo que es la diferencia, no electiva, si el paciente no tiene manifestaciones hemodinámicas, no tiene datos de Angor, y va a ser sometido a un procedimiento, igual pudiéramos tener al paciente entre 9 y 11 gramos sin la necesidad o con la vigilancia estrecha para tratar de disminuir la posibilidad de administrar un paquete globular o un concentrado eritrocitario. Y si bien hay cirugías que pueden ser de mínimo riesgo o pocos invasivas, donde pudiéramos tener niveles más bajos para someterlo a una cirugía. Creo que ahí es donde pudiera radicar la diferencia. Pero en el idóneo de un paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva, donde nos lo van a enviar alrededor de 2 meses antes, no podemos quedarnos cortos, tenemos realmente que optimizar a nuestro paciente y llevarlo a una hemoglobina normal. Situaciones especiales, situaciones de urgencia, bueno, ahí tendríamos que tomar otras consideraciones
y donde no necesariamente tenemos que transfundir a nuestro paciente para que de 9 llegue a 12 o a 13 gramos y operarlo. Porque lejos de ayudarnos esta transfusión de un nivel de 9 gramos, llevarlo a 12 en el prácticamente transoperatorio, perioperatorio inmediato, no beneficia en nada al paciente y sí incrementa el riesgo de mortalidad. Ok, entendido. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Es usted muy amable. Continuamos. Muchas gracias. Saludos, un abrazo a todos. Gracias, doctor Reyes. Bueno, vamos a continuar con el programa.